Bueno, la idea es compartir parte de un trabajo que venimos haciendo en la Universidad Nacional de General Sarmiento en relación con la formación de profesores, y en particular en esta charla voy a hablar específicamente del conocimiento del contenido matemático, aunque va a haber algunas vinculaciones con cuestiones de educación matemática y con el conocimiento del contenido didáctico matemático. Centralmente estaré refiriéndome al conocimiento del contenido matemático. Como para que tengan una idea de la universidad y de dónde está ubicada, esta es una imagen aérea de la universidad y está ubicada como unos 45 kilómetros de la capital federal. Esta zona aquí bordeada en rojo es el límite de la capital federal. Acá en este puntito está la Universidad Nacional de General Sarmiento, que la extrañamos en este último tiempo, porque no estamos pudiendo ir y no es muy claro que se pueda volver por ahora al menos. Una cuestión que me interesa plantear y que voy a estar retomando hacia el final de la charla es el vínculo entre problemas docentes y problemas de investigación. Cuando uno piensa en problemas... Estás saliendo al aire, Osvaldo. Ahí está. Cuando uno piensa en un problema docente o cuando uno piensa en el trabajo del docente, uno piensa que el docente pone objetivos, tiene sus propósitos de enseñanza, plantea objetivos de aprendizaje de sus alumnos, diseña propuestas metodológicas y diseña instrumentos, diseña materiales para la clase, diseña evaluaciones y evalúa cómo le funciona la docencia. En alguna medida en investigación estas cosas se comparten. Es decir, los problemas de investigación o en la investigación en educación matemática también hay objetivos, suele haber propósitos de la investigación en educación, también hay propuestas metodológicas, uno habla de metodología de la investigación en educación matemática y se diseñan cosas en investigación, pero estas cosas son distintas. Es decir, son diferentes lo que uno hace como problema docente de lo que hace como problema de investigación, aunque sea denominado de una manera similar y hasta con la misma terminología. Lo que me interesa compartir aquí en particular es, aunque reconozcamos que son diferentes, cómo un problema docente puede dar origen a un problema de investigación. Y lo que más me interesa todavía es cómo los resultados de la investigación pueden permitir o generar nuevos problemas docentes o favorecer en alguna medida la docencia. Entonces, voy a hacer un poco en este encuentro, como recorrido, contarles un problema docente ubicado en la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cuál fue el problema de investigación que formulamos a partir de haber detectado ese problema docente? ¿Cómo los resultados de esa investigación fueron transferidos a la docencia? Y luego, hacia el final de la charla, algunas cuestiones que van a retomar algunos de estos puntos de partida ya a modo de cierre. Ese es un poco el plan para este rato. Vamos a empezar entonces por ubicar o que yo les pueda describir un problema docente que se nos suscitó hace un tiempo. Me ubico, en la universidad se dicta la carrera del profesorado en matemática, y en particular este problema que voy a compartir se dio en asignaturas de educación matemática, es decir, no en asignaturas de matemática, sino en asignaturas donde los estudiantes aprenden la didáctica de la matemática. En la universidad tenemos dos materias, enseñanza de la matemática 1 y enseñanza de la matemática 2, cada una va en un cuatrimestre, cada una con 4 horas semanales, y eso está como promediando la formación del profesor, pasada más o menos la mitad de la carrera. Nosotros en esas asignaturas de educación matemática nos interesa ver teorías de educación matemática puestas al servicio de diseñar y de analizar consignas, planificaciones, evaluaciones, centralmente para el nivel secundario y muy poco para el nivel superior. Lo que advertíamos inicialmente era que nosotros dábamos a nuestros estudiantes algunas consignas de nivel secundario
no estándar, o sea, consignas no prototípicas, y había ciertas dificultades para resolverlas, que era como nuestro primer paso. Lo primero que necesitábamos tener o poder lograr era que sean resueltas esas consignas para luego analizarlas desde el punto de vista didáctico, poniendo en juego distintas teorías de educación matemática, que era como el objeto de la materia. Esas dificultades intentamos resolverlas inicialmente permitiendo y haciendo un trabajo con la interpretación de textos matemáticos. Inicialmente, en las materias de educación matemática, es decir, teníamos un tema que poníamos en juego y dábamos bibliografía de nivel superior y pedíamos una cierta interpretación de esos textos de matemática del tema de las consignas de nivel secundario, pero desde el punto de vista del nivel superior, y también había dificultades para interpretar los textos. En otra ocasión cambiamos esos textos y pusimos textos de secundario, y la mirada fina de los textos de secundario también estaba complicada. Esto que les cuento pasaba anualmente, es decir, cada año nosotros advertíamos cuestiones de este estilo, cambiando el contenido y no cambiándolo, tratábamos de que no fuera un obstáculo y advertíamos este tipo de dificultades sostenido en el tiempo y con diversos contenidos. Eso se agravaba desde el punto de vista, en nuestra reflexión como equipo docente, agravaba esta situación el hecho de que los contenidos de la secundaria no son parte del plan de formación de profesores, con lo cual decíamos, bueno, hay dificultades para resolver las consignas del nivel secundario, quiero hacer algo. Si lograra que interpreten textos bien, entonces puedo resolver el tema de que los contenidos del nivel secundario no son parte de los planes, porque formo a futuros profesores que puedan comprender autónomamente ese contenido matemático que podrían desconocer y podría no preocuparme que así sea. Empezamos a hacer algunas acciones en asignaturas en las asignaturas que teníamos a nuestro cargo, en las asignaturas de educación matemática, y fuimos probando distintas cosas. Todo esto enmarcado en nuestra tarea docente. Pero acá empieza como a advertirse esto que les contaba de, bueno, hay algo que percibo que se mantiene en el tiempo y que tratando de hacer algunos cambios, como por ejemplo los del contenido, se sostiene y persiste. Entonces, eso nos hizo en algún momento decir, paremos la marcha, tratemos de desentrañar qué hay detrás de esto, y decidimos plantear un problema de investigación. Entonces, ahora les voy a contar un poco de cómo fue el origen de ese problema de investigación, problema que terminó cristalizado en la tesis de maestría de Paula Leonian, que es una profe del equipo de las enseñanzas de la matemática, con la dirección de Patricia Barreiro, también del equipo de las enseñanzas. Yo codirigí esa tesis en su momento. Hicimos un recorrido bastante interesante sobre los tipos de conocimiento del futuro profesor. Es decir, conocimientos que el futuro profesor tendría que adquirir en su formación. Y en realidad lo que nos encontramos son tipos de conocimientos del profesor, más que del futuro profesor. Muchos estudios hay referidos a tipos de conocimientos que debe tener un docente. Yo acá voy a hacer una pasada muy rápida sin detenerme en ninguno, pero queda ofrecido para quien le interese. Desde los primeros estudios de Schulman, que no se paraban específicamente en la formación de profesores de matemática, hasta los equipos que fueron tomando el conocimiento ya específico matemático para la enseñanza, y específicamente enfatizando qué es lo que el profesor de matemática tiene que poder saber. Como les decía, lo que encontramos en esa búsqueda o en esa decisión de con qué marco teórico abordar la investigación que estábamos queriendo hacer, fue más que nada
un modelo teórico que describe el tipo de conocimiento del profesor formado, que nosotros, tomándolo como meta, como diciendo, bueno, si este es el tipo de conocimiento o los tipos de conocimiento que debe tener un profesor formado, me lo traigo para la formación inicial. Y nos quedamos finalmente con este modelo del conocimiento especializado del profesor de matemática. Entre los aportes que encontramos de ese modelo, habíamos encontrado un aporte de la doctora Sosa Guerrero de México, que lograba como operativizar un poco el modelo teórico y dar indicadores. Reorganizó los subdominios en dos grandes subdominios entre esos tipos de conocimiento, ubicando el conocimiento del contenido matemático, lo que está aquí a mi izquierda, y el conocimiento pedagógico del contenido, con estos tipos de conocimiento de los temas matemáticos, de la estructura y de la práctica matemática, y por el lado del conocimiento pedagógico, el conocimiento de la enseñanza, del aprendizaje, y de todo lo referido a estándares, diseños curriculares específicos de matemática. Nosotros estábamos entonces ubicados en esta parte, como en el bloque izquierdo de la pantalla, específicamente interesados en el conocimiento del contenido matemático. Sosa Guerrero establece indicadores de los tipos de conocimiento, pero lo que nosotros nos encontramos es que estaban muy como fijos a un tipo de contenido, por decirlo así, conceptual en particular, y entonces nos vimos como en la necesidad de ajustar ese marco teórico. Inicialmente tomamos este tipo de conocimiento matemático, tomado del modelo de Carrillo y con los indicadores de Sosa inicialmente, y entonces planteamos, a partir de tener claro ese marco teórico, como objetivo de la investigación, describir el conocimiento matemático en estudiantes avanzados del profesorado. Lo que íbamos a hacer en ese estudio, que les cuento que cristalizó en la tesis de Paula, era trabajar con nuestro curso completo de los estudiantes del año en el que se hizo el trabajo de campo, con la totalidad de los estudiantes que teníamos, y entonces para abordar este objetivo, y con ese marco teórico elegido, diseñamos un dispositivo que consta de 3 trabajos prácticos de realización individual, domiciliario, y con contenidos del nivel secundario. En los contenidos habíamos elegido contenidos como expresiones algebraicas, ecuaciones cuadráticas, concavidad en cuadráticas, análisis de positividad en polinómicas, bueno. Y lo que nos vimos obligados a hacer al momento de desarrollar el trabajo es generar ciertos indicadores que nos permitan describir el conocimiento matemático de los futuros profesores, en realidad para esta gama de contenidos conceptuales que iban a ser parte del estudio, y los armamos, estos indicadores, que ahora lo voy a compartir, como con una intención o con una pretensión de que no quedaran sujetos al tema matemático en cuestión, porque la elección de estos temas, en este caso y para ese curso, bueno, había sido arbitrario, eran temas que nos interesaba que nuestros futuros profesores manejaran con cierta flexibilidad durante su formación inicial. Lo que entonces les voy a contar es cómo avanzamos, cómo logramos hacer algunos ajustes al marco teórico, particularmente referido a este subdominio del contenido matemático. Para eso hicimos una propuesta de indicadores de este tipo de conocimiento que se basa en una distinción inicial que, como se ve en esta primera columna, se refiere a cuestiones que el estudiante va a hacer cuando se enfrenta a producciones ajenas, producciones que no son de su autoría. Este es un gran bloque que ahora voy a describir, y el otro son indicadores de conocimiento matemático que el sujeto pone en juego cuando está ante el momento de hacer una producción propia, de su propia autoría. Entonces, ante producciones ajenas,
los indicadores que inicialmente formulamos, y ahora hacia el final de la charla les voy a contar cómo esto ya hoy en día está cambiado. Yo acá me estoy sujetando a lo que quedó en la tesis de Paula. Habíamos definido 2 indicadores, uno que tiene que ver con definiciones, reglas, propiedades, demostraciones, es decir, matemática que uno encuentra, por ejemplo, en libros, con esas 3 pretensiones, con la pretensión de que pueda reproducir alguna de ellas, explicar el significado de alguna de ellas y reflexionar, ahora voy a explicar en qué sentido. Primer indicador, entonces, referido a definiciones, reglas, propiedades, etcétera, con esta intención de que el estudiante pueda reproducir, explicar y reflexionar. Y el segundo de los indicadores, ligado a el lenguaje matemático, tanto natural como simbólico, las convenciones y las notaciones, con estas 3 pretensiones, que pueda reproducir, explicar y reflexionar sobre el lenguaje matemático. Cuando el estudiante fuera puesto a producir matemática, es decir, a generar una producción propia, distinguimos en estos 2 indicadores, el I3 y el I4, en términos de la complejidad de esa producción que el estudiante de profesorado iba a tener que hacer. Entonces dijimos, podríamos dar actividades relativamente simples o actividades intelectualmente exigentes, como demostrar, modelizar, resolver problemas. ¿Qué quisiéramos ver en ellas? Tanto sea una actividad simple para el estudiante o compleja para el estudiante, quisiéramos ver uso de la matemática, explicación de lo que hace y una reflexión posterior. Esta era como un primer mapa de los indicadores que nosotros propusimos, y ahora lo voy a abrir un poquito como para que se entienda qué es lo que estábamos tratando de percibir. Lo de reproducir nos hacía mucho ruido, porque uno decía, bueno, pero es como muy básico pedirle que reproduzcan el enunciado de un teorema. Es decir, que identifiquen el enunciado de un teorema como primera cuestión. Aparte de eso, que logren explicar qué es lo que ese enunciado dice, qué es lo que el enunciado expresa, y nos interesaba la reflexión sobre por qué es un teorema, cómo se aplica, qué características tiene que tener algo para hacer una definición o una demostración o el enunciado de un teorema. Esto que inicialmente nos generaba dudas de si incluirlo o no, entendimos, y les puedo luego contar con más detalles, que no era un detalle menor, que la identificación de dónde empieza y dónde termina el enunciado de un teorema, dónde empieza y dónde termina una observación al enunciado, cuál es la notación dentro de una cierta definición, no son detalles menores para que un estudiante adquiera e identifique con absoluta precisión. ¿Qué tipo de cuestiones hay que cuidar cuando uno da una definición o cuando uno encontró una definición y tiene que decidir que es una definición que está bien presentada? Todo este tipo de cosas están incluidas en este primer indicador. Con el uso del lenguaje matemático, convenciones, notaciones del mismo modo, el reproducir, que como les digo inicialmente nos daba cierto prurito de ponerlo, decididamente entendimos que no es un detalle menor. Explicar el uso del lenguaje, por qué el lenguaje me permite expresar tal o cual idea, y esta reflexión sobre el uso justamente del lenguaje, desde la rigurosidad que es requerida hasta las cuestiones informales que se dan, por ejemplo, en una clase. Me voy al otro bloque, que es cuando los estudiantes están enfrentados a hacer una propia producción y a lo que se espera ante la resolución de una actividad que pueda ser simple para el estudiante. Y esto también es una cuestión que a lo largo de la investigación fue vista como en algún sentido delicado, porque no era tan fácil saber qué era simple o complejo para el grupo de estudiantes. Entonces, cuando el estudiante está ante la resolución de una actividad simple, tiene que usar lenguaje matemático, tiene que poner en uso propiedades, procedimientos o lo que sea, tiene que ser capaz de explicar su resolución, el uso de las propiedades y reflexionar por qué pudo hacer lo que pudo hacer, por qué lo que hace resuelve o no la actividad. Y de una manera análoga, ante la resolución de tareas intelectualmente exigentes, se pone en uso
lenguaje matemático, propiedades, resultados, buscar información, etcétera, tiene que lograr explicar qué es lo que hace y reflexionar sobre todo lo que está puesto en juego, que al ser una tarea intelectualmente exigente, hay todo, bueno, todos los caminos que no son fructíferos. Esa reflexión queríamos que la logren hacer. Les voy a contar algunos de los resultados que encontramos en el trabajo, como a modo de titulares, que quiero que vean el paso que dimos a la transferencia, que es lo que quiero también contar aquí. Encontramos que en definiciones o propiedades, nuestros estudiantes creen que conocen las definiciones y las propiedades, y entonces responden desde lo que recuerdan. Es decir, creyendo que sé de qué se trata tal o cual definición o tal o cual propiedad, contesto desde lo que recuerdan, y eso trae aparejado muchos errores. Se incluyen ejemplos dentro de una definición, se relatan propiedades, hay muchas imprecisiones desde el punto de vista matemático, y esto en las demostraciones en general no se ve, porque lo que ocurre es que el estudiante cree que lo desconoce, que desconoce la demostración que acompaña a algunos de los resultados, entonces aparece esta reproducción, aparece una demostración copiada correctamente, y las explicaciones de qué es lo que significa esa demostración casi siempre se limitan a una lectura textual de eso que está reproducido. Sobre el uso del lenguaje matemático, en general en las definiciones se vio mayor presencia del lenguaje natural, asociado con esto de uno cree que sabe de qué se trata tal o cual definición, entonces trato como de comunicarlo en el lenguaje natural, en este caso era escrito porque esos instrumentos se manejaron por escrito. En cambio, las demostraciones, como uno apela a buscarla, aparecían escritas en lenguaje simbólico, y aparece esto que les decía recién de la lectura de lo que está escrito en símbolos casi como una transcripción literal de la pronunciación de los símbolos, la lectura de los símbolos. Y no se advierte reflexión de por qué una cierta escritura simbólica está efectivamente expresando una idea que puedo tener en claro. Puedo tener una idea, puedo tener una escritura en símbolos, pero ¿por qué esos símbolos están comunicando esto que está... Esta idea que tengo clara no se advierte en las producciones? Cuando estuvieron ante una consigna simple, en general han resuelto el lenguaje simbólico, han aplicado resultados sin que quede registro de que hayan cotejado las condiciones para aplicar esos resultados, y la explicación nuevamente es casi como una lectura o un relato de la resolución. Y las consignas exigentes nos quedaron un poco altas, en general no lograron resolverlas. En muchos de los casos el enunciado no fue comprendido, y esto no lo advirtieron los futuros profes, y nos encontramos casos en los que la resolución de la consigna era la explicación del enunciado. Entonces, lo que pasó también es que la explicación no fue lograda. Al no resolver, no hubo que explicar, y toda esta mirada de la reflexión que acompañaba a los 4 indicadores no se logró en ninguno de ellos. Digo, cuando esta investigación terminó, nos quedamos con mucho por delante, o sea, con un abanico sumamente potente como para seguir, cuestiones para seguir ahondando, cuestiones de índole teórica. Los indicadores a lo largo del trabajo ya habíamos empezado a pensar que los queríamos mejorar, bueno, y tratamos de hacer un regreso a la formación de profesores en materias de educación matemática, y nos quedaba pendiente esta idea de la transferencia, pero la transferencia pensada como ¿a dónde? ¿En qué medida esta investigación me permitiría pensar la formación matemática de los futuros profesores de alguna manera diferente? O sea, teníamos una descripción sumamente fina
de un grupo de estudiantes avanzados del profesorado, teníamos como la radiografía, en términos de estos indicadores, de su conocimiento matemático. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y cómo se dio la posibilidad de transferencia? La primera cuestión que menciono y que resalto aquí es que la transferencia fue hacia la docencia, fue hacia la tarea del profesor, pero no hacia las materias de educación matemática que habían sido la fuente que originó esta investigación, sino que estos resultados surgidos de la investigación realizada los llevamos o los pudimos transferir a cuestiones de docencia en materias de matemática. Después voy a hacer un comentario sobre docencia en educación matemática. Ahora me voy a ir yendo para ese lado, pero antes quiero dejar en escena un primer cuestionamiento que es algo que nosotros también venimos pensando mucho en la formación de profesores, y es si las clases de matemática, porque además es un cuestionamiento que nos interesa discutir con el futuro profesor, si las clases de matemática tendrían o no que estar pensadas en función de la carrera que mis estudiantes siguen. Al menos es un cuestionamiento interesante cuando todos los estudiantes siguen la misma carrera. Si uno está en una materia inicial de matemática, en donde tengo sentados y de alumnos futuros ingenieros, biólogos, profesores de matemática, licenciados en física, bueno, no aplicaría este cuestionamiento, pero una materia avanzada de matemática que solo cursa un futuro profesor de matemática, ¿tendría que tener algo de diferente a una buena clase de matemática avanzada para futuros ingenieros? Nosotros nos contestamos en alguna medida que sí, y entonces refinamos la pregunta a qué es lo que tendría que verse en una buena clase de matemática pensada para futuros profesores que la distinga de una buena clase de matemática. Es decir, si alguien entrara a una clase de matemática dada para futuros profesores con alguien que concibe que las clases hay que pensarlas en función de la carrera que estudian sus alumnos, ¿qué tendría que ver? ¿Qué podría haber en esas clases que le hagan entender que esa clase está pensada porque sus alumnos son futuros profesores? Bueno, esta es una pregunta que no está respondida en el campo de la educación matemática, que hay respuestas parciales y que nosotros en alguna medida nos damos algunas de esas respuestas parciales, y entonces voy a contar un poco algo de estas respuestas parciales y cómo esa investigación y sus resultados se lograron transferir de alguna manera a una materia de matemática. Tuvimos una oportunidad en un momento por la licencia de un profesor que dejaba una materia de matemática avanzada que era o que retoma el análisis matemático desde la perspectiva de sus fundamentos, con estudiantes que ya habían cursado cálculo en una, en varias variables, álgebra lineal, y entonces el foco de esta materia de matemática estaba en los fundamentos del análisis. La casualidad fue tal que muchos de los estudiantes que habían sido parte del trabajo de campo de la investigación que les cuento de la tesis, iban a ser alumnos de esta materia, y entonces ante esa posibilidad de tomar esa materia, yo dije, quiero hacerla. Faltaba una semana para que empiecen las clases, y era nuestra posibilidad de hacer algún cambio. Usualmente esa materia toma, como les digo, contenidos clásicos del análisis desde una perspectiva de sus fundamentos, tiene una cierta pretensión de generalizar a otros espacios, y eso se dosifica en la medida en la que uno puede. A veces se trabaja en espacios métricos, a veces uno intenta generalizar según, y las propuestas de enseñanza que en general se daban eran lo que uno podría llamar clásicas y bajos niveles de aprobación y bastante cantidad de recursantes. Es una materia que en general les cuesta bastante a los estudiantes. Asumo esa materia, y decididamente en esa semana dije, con todo esto que sabemos de la investigación, necesariamente voy a reorganizar la materia, y la idea fue
generar 3 ejes. Casualmente, ejes que tienen que ver con los indicadores de la tesis que acabo de mencionar, de la investigación que acabo de mencionar. Un eje que tuviera que ver con recuperar información, un eje que tuviera que ver con uso de conocimiento matemático ante resoluciones sencillas, y el uso de conocimiento matemático en situaciones complejas. Si ustedes ven acá hay 3 ejes y no se corresponden con los 4 indicadores que mencioné antes. El lenguaje y la reflexión lo quitamos, era uno de los indicadores, y lo concebimos en esta propuesta como transversal a la materia. Es decir, la materia iba a tener un trabajo gestado desde la propuesta didáctica en estos 3 ejes, con lenguajes y la reflexión acompañando a lo largo de todo el curso. ¿Cómo se iban a poner en juego los contenidos? Bueno, organizamos los contenidos como en 3 grandes bloques. Todo lo que tuviera que ver con números, todo lo que tuviera que ver con funciones, límite, continuidad, derivabilidad, y todo un bloque de integración y las generalizaciones que se pudiera, si se iba a poder. Y estos 3 bloques, íbamos a trabajar con estos 3 bloques a partir de estos ejes. Es decir, y ahora les voy a contar con más detalle, íbamos a tomar tareas y a diseñar tareas para que los estudiantes recuperen información, expliquen qué es lo que recuperaron, reflexionen sobre el uso del lenguaje y sobre lo que están haciendo con contenidos de los distintos bloques. Del mismo modo, les íbamos a ofrecer actividades de resolución que entendiéramos que podrían ser simples para ellas, para que vean el uso del conocimiento matemático puesto en juego, el uso del lenguaje, que logren explicar y que logren reflexionar sobre lo que están haciendo, esto con contenidos de los 3 bloques. Este fue como el espíritu del cambio en la propuesta de enseñanza con base a la investigación que les acabo de contar. En los objetivos, y esto queda en la presentación, el que quiere lo lee con cuidado, no es mi intención que todo esto se lea, pero si ustedes miran los contenidos, aparecen cuestiones que están completamente ligadas a los ejes. Reproducir conocimiento, explicar, reflexionar, utilizar conocimiento para resolver consignas simples. Lo mismo aquí, utilizar conocimiento matemático para resolver cuestiones, demostrar, interpretar textos, producir un texto. O sea, todo esto se dan cuenta, ligado al uso de los lenguajes y de la comprensión que necesitamos que logren, modelizar entendida como una de las actividades complejas para nuestros estudiantes. Es decir, todo el planteo de los objetivos, al margen de la reorganización de los contenidos y de concebirlo a partir de ejes transversales y otros que no, está dado o está basado en los resultados de la tesis. ¿Cómo iba a ser la modalidad de trabajo en las clases? Bueno, en las clases los profesores llevábamos actividades expresamente diseñadas para trabajar con cada uno de los ejes. Insólitamente para nuestros estudiantes fue, creo yo, que la primera materia de matemática que no tuvo una guía de trabajos prácticos para realizar. Nosotros íbamos dando las actividades clase a clase y trabajando con correcciones y con nuevas formulaciones de esos escritos que los estudiantes producían, como para tratar de hacerlos ver, de promover su reflexión y promover, entender cómo tiene que ser el ajuste en esas resoluciones. Ahora les voy a dar algunos ejemplos del tipo de actividades que les hemos dado. Tuvimos toda una discusión para pensar cómo íbamos a evaluar esto, porque claramente, al ser una materia que se iba tanto de los estándares clásicos de la enseñanza de la matemática, el sistema de evaluación no iba a poder ser de lo estándar, no íbamos a poder tomar parciales como uno habitualmente hubiera hecho. Generamos como instrumento un portfolio con todas esas consignas que le fuimos dando de tarea o que decidimos que formaran parte del portfolio, y sus reentregas, que en algunos casos eran como fascículos, por decirlo así. O sea, una tarea tuvo muchas reentregas. Nosotros no develábamos la resolución ante una entrega equivocada, la corrección no decía cómo resolverse. Entonces,
cada tarea del portfolio admitía una variedad de versiones que se suponía que iban ajustándose. Hubo dos momentos de defensa presencial e individual del portfolio, es decir, los estudiantes con el portfolio en mano recibían preguntas referidas al trabajo que estaba resuelto por ellos en el portfolio que tenían que responder y defender de manera presencial e individual. Ahora les voy a mostrar cómo se veían esas defensas. Hubo un trabajo domiciliario individual sobre la interpretación de un texto breve, de un tema nuevo para ellos, es decir, hubo toda una intención en la materia de lograr que los estudiantes fueran adquiriendo la habilidad de interpretar un texto de contenido nuevo. Entendiendo que eso era como algo que les permitía desarrollar su autonomía, clave para la formación de un profesor. Y hasta ahora solamente una vez pudimos hacer esto de dar un trabajo domiciliario grupal. Esto es muy reciente, lo que les estoy contando lleva creo que 3 ediciones esta materia y ahora una en pandemia, así que, bueno, un caso atípico. Solamente una vez pudimos hacer un trabajo domiciliario grupal de modelización de una situación. Les muestro como para que vean algunas de las consignas. En una de las primeras clases, yo creo que fue del primer año que tomamos esta materia, apenas presentada la materia dijimos, bueno, ¿qué hay en el análisis? ¿Qué temas han visto del análisis? Bueno, surgieron los temas vinculados con el análisis y dijimos, bueno, hablemos un poco de funciones trigonométricas, cuestiones vinculadas con el análisis y las funciones trigonométricas. En un momento sale la periodicidad. Y el pedido de los alumnos ahí, en esa primera clase, luego de haber presentado de qué se trataba, fue: sos el autor de un libro, te contrataron, sabés lo que es que una función sea periódica, escribí una definición tal como la encontrarías en un libro. Aparecieron infinidad de cosas, aparecieron imprecisiones, falta de claridad en qué tiene que tener una definición y qué no, si los ejemplos son parte de la definición o dónde termina una definición. Bueno, no develamos cómo, porque todos sabían lo que era una función periódica. El punto fue, ponete en el lugar de decir cómo se define este objeto matemático. Los dejamos que busquen información, lo que quieran, que traigan definiciones, y las definiciones no necesariamente terminaban en donde uno diría, bueno, esta es la definición. Había elementos que no estaban presentados, no estaba dicho que P tiene que ser ni positivo ni el menor número para el que se cumpla eso. O sea, había un montón de imprecisiones que en la oralidad estaba más clara. Entonces, todo ese vínculo entre cómo lo que vos me decís oralmente se expresa simbólicamente en matemática o en una definición matemática para que represente lo mismo, es parte de lo que en la materia se trabajaba. Esto es solamente como para que vean cómo cuestiones de periodo y todo no quedaban dadas en respuestas dadas. Todo esto fue lo que se fue puliendo con las sucesivas entregas. Dimos, por ejemplo, un texto para interpretar con ciertas pautas que estaban establecidas de cómo encarar la interpretación de un texto, y la producción de un nuevo texto de mano de nuestros estudiantes, es decir, genero un texto de matemática en el que muestro que entendí un cierto texto. Acá estábamos trabajando con supremo, ínfimos, cotas, propiedades de los supremos. Entiendo lo que el texto me está comunicando y yo soy capaz de producir un nuevo texto donde pongo mi impronta, lo pongo de mi mano, le muestro al otro que estoy entendiendo de qué se trata esto. El texto estaba elegido porque en estos poquititos renglones había una propiedad, la demostración de una propiedad, bueno, o sea, era un texto muy rico que no identificaba con títulos propiedad, enunciado, demostración, cuadradito que muestra que terminó la demostración. Y la intención nuestra era que nuestros alumnos adviertan eso, necesitan entender eso para poder manejarse con solvencia con cuestiones matemáticas. En 2017 dimos una tarea con una modalidad de trabajo que era en parejas. Cada estudiante proponía una definición de límite funcional, ya sabían lo que era, habían manejado
límite desde hacía años atrás, la tenían que explicar, se la intercambiaban con un compañero, cada uno le corregía al compañero lo que había recibido y luego entre los dos producían un nuevo texto y entregaban todo, entregaban cada una de las definiciones iniciales con la corrección del compañero y la producción conjunta. Eso dio, esto no está para que lean, pero como para que vieran una de las producciones con la corrección del compañero, la otra con la corrección del compañero, y la producción final, que por supuesto mejoraba cada una de esas producciones individuales. Otro año les pedimos escribir en el pizarrón una definición de límite, caso finito, podían buscar, hacer lo que quieran, pero la idea era plasmar, darse cuenta dónde empieza y dónde termina una definición, si hay que incluir notación o no. Esto es solamente mostrar cómo se veían y la diversidad absoluta de respuestas que esto admite por parte de los estudiantes. El trabajo era extremadamente rico y ponía en cuestión temas de matemática, contenido matemático sobre el que muchos años habían estado trabajando, mirado con una profundidad y desde otra perspectiva. Les voy a contar un poco sobre la evaluación. Yo les dije que era un portfolio, 2 defensas personales de ese portfolio, un trabajo domiciliario sobre interpretación de textos y otro sobre modelización que solamente se pudo dar una vez. Como para que vean cómo era la defensa del portfolio, era algo así, una parte en donde evaluábamos características propias de cada forma de comunicar matemática, y ellos tenían que elegir de su portfolio alguna definición matemática correcta, dar un ejemplo de esa definición y explicar algo, si hay diferencias entre dar una definición de un concepto y dar un ejemplo del concepto. Bueno, y así, otra parte sobre exhibir conocimiento matemático, donde hubieran aplicado alguna propiedad, donde se viera tal o cual concepto, y toda una sección de reflexión sobre cómo fue la evolución, qué pasó en las clases. El trabajo domiciliario, tampoco está para que lean, venía con una serie de indicaciones, venía con un texto nuevo de matemática, nuevo de contenido para nuestros estudiantes, y una serie de indicaciones sobre cómo abordar esa lectura de un texto nuevo, y lo que les pedíamos era que produzcan un nuevo texto de su propia mano, que completen las cuestiones matemáticas faltantes. Vieron que en los textos muchas veces aparece algo como, es obvio que... Bueno, es obvio que nuestros estudiantes tenían que develarlo, reorganizarlo, unificar la notación a la notación que veníamos utilizando en la materia, y la idea era que fuera lo más claro posible para otro, que el texto de autoría de nuestros estudiantes fuera lo más claro para un nuevo lector. Bueno, esto es como para contarles así como a grandes rasgos lo que pasó. Tuvimos una altísima producción de los estudiantes, altísima. Los portfolios eran carpetones enormes, no gran cantidad de ejercicios resueltos en total. Si uno dice, si juntás todos los ejercicios que resolvieron, no fueron tantos, fueron elegidos con sumo cuidado para ir atendiendo cada uno de estos ejes y la reflexión que queríamos hacer y habilitando la reescritura de la reescritura, lo que hizo que la tarea para los docentes fuera sobrecargada, o sea, fue una... Para los docentes fue novedoso. Bueno, yo que venía gestando la propuesta y que venía del trabajo con la tesis de Paula, no, pero hubo otros 2 docentes que se incorporaron para quienes la modalidad de trabajo era novedosa, altísima producción de los estudiantes y una valoración de la propuesta y la percepción de una diferencia de la cursada. Muchos de los alumnos nos decían, no puedo creer que recién ahora me doy cuenta que no entendía. O sea, y para mí esa es una de las cuestiones más delicadas en la formación de profesores. Si el profe no se da cuenta que hay cosas que no está entendiendo, quedó a ciegas. Si se da cuenta que hay algo que no entiende, y listo. Se mueve y ve cómo lo resuelve o decide no moverse, y eso ya es una cuestión personal. Fue un enorme trabajo, toda la materia. Quiero retomar algunas cosas en este cierre. Esto de
¿qué distingue o podría o debería distinguir una buena clase de matemática en general de una buena clase pensada para los futuros profes? Para mí en todo momento la clase estaba pensada para el futuro profe desde la perspectiva que el futuro profesor tiene que poder primero entender en profundidad las cuestiones matemáticas antes de ponerse a pensar cómo haría para enseñar esto, y esto de lograr una cierta autonomía en la explicación oral, escrita, el uso del lenguaje. Nuestros alumnos pasaban al pizarrón para hablar de matemática, que es parte de lo que los profesores solemos hacer, hablamos de matemática, y eso en las clases de matemática suele no estar. ¿Cómo se dicen las cosas en matemática? ¿Cómo se leen los símbolos en matemática? Y todo lo que tiene que ver con la explicación que mencionaba cuando hablaba de los indicadores, era una explicación que tenía la pretensión de manifestar comprensión. No era una explicación que nosotros le pedíamos a nuestros alumnos que hicieran, porque cuando vayan a ser profesores van a tener que explicar. No era esa la idea era explicarle a un par para mostrarle que entendiste de qué estamos hablando. Cuando tengas que tratar de lograr que otro entienda esto, tendrás que rebuscártelas con la educación matemática para ver si dar una explicación es el mejor recurso para que el otro aprenda. Entre paréntesis, nuestros alumnos deberían decir que no. Pero no era la explicación a la que apuntábamos acá. Acá era, explícame para mostrarme que entendiste de qué estamos hablando. Bueno, nuestro aporte era eso, o sea, el planteo mío a los estudiantes era, ustedes van a ser futuros profes, tienen que poder comprender cuestiones de matemática, explicarlas, tienen que entenderlas. Para entenderlas, explicar es una forma de manifestar esa comprensión, tienen que dominar el uso del lenguaje matemático escrito y oral, y tienen que poder interpretar un texto de contenido nuevo, porque si no quedaron atados de pies y manos a lo que recibieron en la formación. Esa era mi respuesta parcial, sabiendo que es un aporte absolutamente mínimo, pero bueno, era lo que en ese momento podíamos hacer para su formación matemática. Ya retomando el inicio, cómo el problema docente advertido en materias de educación matemática dio origen a este problema de investigación y cómo se han diseñado cosas distintas desde la enseñanza que desde la investigación. Y otro problema que surgió del mismo problema docente y que no les conté y que no les voy a contar porque elegí solo uno para contar acá, es cómo a partir del mismo problema docente nos pusimos a trabajar desde la perspectiva de la investigación para ver cómo el estudiante puede interpretar textos con la pretensión de poder formarlos en la interpretación de textos. Ese fue otro ida y vuelta que surgió en alguna medida a partir de acá. Estas cuestiones de cómo arranco con la investigación y con la docencia, uno en general toma decisiones y las implementa y evalúa. Nosotros hacíamos eso en las materias de didáctica de la matemática cada uno de los años, y mirábamos eso como un problema docente, y cada año modificábamos y tomábamos decisiones nuevas, evaluábamos cómo nos iba, y esto era como una cuestión espiralada en la posición de profesora de las materias de la didáctica de la matemática. Esto idéntico ocurre con la investigación, es decir, lo mismo ocurre con la investigación. Tomo decisiones, implemento la tesis de Paula, evalúo cómo me fue, modifico. Fíjense que la modificación de los indicadores ya trascendió la tesis. O sea, y se fue para el plano de la docencia, si uno quiere. Entonces, en alguna medida, esta cuestión como de la reflexión continua sobre el trabajo que uno hace, sea que esté parado en un problema docente y no vaya a hacer investigación, como que esté parado en un problema de investigación, me parece que es algo como para valorar, y valorar que año a año uno mejora las propuestas, y que eso es señal como de desarrollo, no voy a decir evolución porque no quiero que se me tizne de darwiniana en lo más mínimo, pero digo, es señal de desarrollo, de ver más allá, y me parece que es una cuestión que aplica y vale tanto para quien hace únicamente docencia,
como para quien hace investigación, y ni hablar para los que tenemos la suerte de hacer investigación y docencia. Como para cerrar, la importancia de la formación inicial de profesores en el contenido matemático, en el didáctico y en estos pasos de la investigación me parece crucial. No confundir el problema docente con problema de investigación. Esto sobre todo es una alerta para quienes, viniendo de la docencia, comienzan a hacer investigación. Ahí hay como una traslación bastante natural que está equivocada, y la importancia de la transferencia de la investigación a la docencia, la deuda que hay de que los investigadores en educación matemática, de que llegue algo de los resultados de investigación en educación matemática a quien está dando clase, a quien está parado en un aula, para mí es una deuda, y entonces uno diría, bueno, tendríamos que pensar de qué modo podemos promover el uso de los resultados de investigaciones. Bueno. Esa es la presentación que quería compartir. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Ahí está el mail. Sí, profe. Bien, gracias, doctora Mabel, muy amable por su conferencia. Y a todos, por favor, tienen el chat habilitado ya desde hace 15 minutos para que hagan sus preguntas, o simplemente si desean hablar, levantan la mano y le damos la posibilidad que interactúen directamente con la doctora Mari. Pero vuelvo y repito, sí, el chat está abierto para que puedan formular sus preguntas a la doctora Mari. Que hablen. Veo gente conocida que me alegra ver. Mucha gente conocida que me alegra encontrarme por aquí. Ahí tiene un comentario, doctora Mabel, que lo puede leer de la doctora Grace, si usted quiere, o yo se lo leo, como usted quiera. Ahí lo abrí. En mi discurso siempre he observado lo difícil que es para los estudiantes de formación diferenciar entre dar un ejemplo y demostrar que una propiedad se cumple. ¿Sí? Suelo devolverles varias veces sus talleres con preguntas y comentarios para que reflexionen. Sí, totalmente. Digo, esto que yo les decía de identificar qué de todo este texto, haga un libro, la definición, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina la demostración? ¿Dónde empieza y dónde termina el ejemplo? Inicialmente uno dice, bueno, pero esto ya lo traen. No. Y a mí no me preocupa en lo más mínimo decir, me hago cargo, quiero hacer algo. No es por echar culpas, es porque no me había dado cuenta. O sea, cuando me di cuenta de cómo venía la cosa, hagamos algo en nuestra materia, sea de educación matemática, sea de matemática, algo tenemos que hacer. Bienvenido el momento en el que uno lo ve. Tenemos egresados aquí. La veo a Adriana, que me alegra mucho verlos, siempre movilizados y siempre interesados por las cosas. La verdad que me da mucha alegría verlos. Bien, ¿alguna pregunta para la doctora Mabel? Vuelvo y repito, todos tienen el chat habilitado y pueden hacerla. Silvia, qué alegría verte. Abrite el micrófono. No, Andrés, habilita a la profesora Silvia. Hola a todos. Mabel, para mí ha sido un orgullo, una alegría tan grande de poder escucharte, porque esa pasión que vos ponés siempre en todos los lugares ha sido exactamente lo mismo. Y lo más importante que yo rescato es esto que, como vos decís, esta deuda, hacemos investigaciones, pero nos quedamos en el camino de, bueno, ya está hecha la investigación, pero el tema de la transferencia, volver hacia el aula, eso me parece sumamente valioso, y te agradezco porque realmente he disfrutado de cada parte de lo que has dicho, Mabel. Realmente hermoso la tesis, me imagino que es espectacular,
Y bueno, también todo este trabajo que nos has mostrado y la manera como reflexionaste sobre todo lo que ha pasado entre lo que es la docencia y la investigación. Gracias, Mabel. Gracias a vos, Silvia. Siempre es un placer cruzarte, siempre es un placer compartir distintas tareas de nuestro mundo académico que nos apasiona a las dos. Vos también sos una apasionada de esto que hacemos, así que nada más que agradecerte. Gracias, Mabel. Bien, entonces le damos la doctora María. Doctora Mari, ¿quiere decir algo? Antes de darle las gracias a la doctora Mabel. Obviamente, pensándote mucho, pensando en tu hija, un día de estos me puedes contar qué es de la vida de ella. Muy interesante lo que compartiste con nosotros hoy. Creo que es algo que encontramos todos en nuestra tarea docente y no siempre reaccionamos con la misma, digamos, impulso para superar las cosas como nos has mostrado hoy. Muchas gracias, Mabel. Habilita ya, habilita. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre ustedes desde la universidad me dan lugar, me convocan, así que agradecidísima yo. Y acá era reaccionar rápido, porque a la semana siguiente arrancaba el curso y yo no iba a poder pararme delante de mis alumnos, de los que sabía la radiografía de dónde estaban sus problemas. No me hubiera podido parar a dar una materia tradicional. No hubiera podido. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos terminado. Sí. Algún día de estos vamos a poder volver a viajar y verlos. ¿Quién sabe? Personalmente. Seguramente así será. Algún día de estos. Yo